Dicen que hay mujeres que nacen con una estrella y otras con una cruz. Catalina Carrillo vino al mundo en una noche de tormenta, mientras los rayos desgarraban el cielo de la sierra de Chihuahua, como si los dioses quisieran advertirle que su vida no sería fácil. Su madre no la miró al nacer, su padre no pronunció su nombre hasta días después, y desde entonces, todo lo que le rodeaba parecía tener el color áspero del rechazo. Era hermosa, sí, pero de una belleza que incomodaba a los suyos, morena como la tierra mojada, con ojos oscuros que no pedían permiso para mirar. En una familia obsesionada con la pureza del linaje y la piel clara como la porcelana, Catalina era el error que nunca se perdonaba. Y peor aún, los médicos de la capital habían dictado su condena con voz indiferente. Estéril, esa palabra, pronunciada en voz baja, como si fuera una maldición contagiosa, la condenó para siempre a ser vista como una mujer incompleta. Hola, querida audiencia, y bienvenidos de vuelta al canal Relato del Alma Apache. Hoy seremos testigos de la increíble historia que acabo de esbozar, una leyenda conmovedora sobre la dignidad y un amor capaz de superar los prejuicios más crueles. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte y acompañarnos cada semana, aquí, donde los silencios del desierto revelan verdades eternas. Cada relato tiene alma y propósito. Catalina creció entre tapices caros, vestidos importados y cenas con tenedores de plata, pero nunca tuvo un abrazo sincero. Su madre, doña Leonor Sandoval, la educó para el silencio y la resignación. Su padre, don Hugo Carrillo, un ganadero poderoso venido a menos, solo la veía como una pieza más en el juego de alianzas y conveniencias. No importaban sus talentos ni su voz dulce cuando cantaba a solas en el jardín. Para ellos, Catalina era una inversión defectuosa que había que ubicar antes de que se devaluara por completo. La hacienda Carrillo se alzaba como un espejismo blanco entre los nopales y los ocotillos, rodeada de tierras agrietadas por la sequía y vigilada por peones silenciosos que sabían mirar hacia abajo. Dentro de sus muros, Catalina vivía una prisión bordada con encajes. A los 27 años, su existencia estaba marcada por las comparaciones crueles con sus primas casadas, los rumores maliciosos del pueblo y las constantes miradas de desaprobación de su madre, que le repetía como si fuera oración: una mujer que no puede dar hijos no vale más que una mula estéril. Pero lo más cruel no era lo que le decían, era lo que le negaban. No le permitían montar a caballo sola, ni hablar con los trabajadores, ni asistir a las fiestas del pueblo sin escolta. Cada intento de independencia era castigado con una frase venenosa: no olvides tu lugar, Carolina. Y ella, aunque temblaba por dentro, aprendió a bajar los ojos sin perder la dignidad, porque Catalina no era sumisa, era paciente, no era débil, era contenida, como la tierra antes de la lluvia. Esperaba su momento. Esa espera se volvía más insoportable con cada amanecer. Ya no soñaba con el amor, ese lujo de las novelas que leía en secreto, sino con la libertad, con poder caminar sin que alguien dictara su destino, con decir no y que eso significara algo. Una tarde, mientras bordaba en el corredor de la casa principal, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. La voz áspera de su padre y el tono afilado de su madre se colaban por la puerta entreabierta del despacho. Nos van a embargar, Hugo. Esta vez es real. El banco no va a esperar más. Estoy negociando algo. Una salida. ¿Una salida? ¿Cuál? Vender otra parte del rancho. ¿O vas a entregar a nuestra hija como si fuera una cabeza de ganado? Catalina sintió que el hilo se le escapaba de los dedos. Se quedó helada. ¿La entregarían? ¿A quién? ¿Cómo? A la noche siguiente, durante la cena, su madre le habló sin mirarla. Catalina, pronto tendrás una oportunidad de rehacer tu vida. Hay un evento en San Ignacio del Río. Se organizan alianzas discretas. Algunas familias llevan a sus hijas para que encuentren un destino más conveniente. Ella no respondió. No tenía palabras, pero supo, con una certeza brutal, que estaba a punto de ser vendida como si fuera una vaca fina en temporada de sequía. No le preguntaron su opinión. No le dijeron a quién vería, ni por cuánto tiempo. Solo le entregaron un rebozo rojo la mañana siguiente y le ordenaron que lo llevara cubriendo su rostro. Por tu propio bien, dijo su madre. Y así, Catalina Carrillo, nieta de hacendados, hija del desprecio,
marcada por una supuesta infertilidad, partió hacia el pueblo con el rostro cubierto, sin saber que el viaje no la llevaría a una nueva humillación, sino al inicio de una leyenda. La carreta crujía sobre la tierra seca, mientras el polvo del camino se arremolinaba como fantasmas alrededor de sus ruedas. Catalina iba sentada en la parte trasera, con la espalda recta y las manos sobre el regazo. El rebozo rojo le cubría completamente el rostro, dejando apenas espacio para respirar. Ni una palabra le dirigieron durante todo el trayecto, solo el sonido seco del látigo en la bestia y el murmullo constante del viento acompañaban su exilio. Habían partido al amanecer desde la hacienda, sin despedidas ni miradas de compasión. Solo la criada más joven, Lupita, le apretó la mano a escondidas antes de que subiera a la carreta, murmurándole una súplica de perdón que Catalina no entendió del todo. Hasta más tarde, San Ignacio del Río no era más que un caserío levantado entre cactus y ruinas coloniales, pero esa tarde bullía de extraña energía. Caravanas llegaban desde ranchos vecinos, hombres de trajes negros, sombreros relucientes y botas caras, bajaban de sus caballos con actitud de cazadores. Catalina no podía verlos, pero los olía. El perfume importado, el sudor ansioso, el tabaco dulce de sus cigarros finos. Lo sentía todo. Cada movimiento, cada susurro, era como estar en medio de una danza macabra, siendo la pieza central. Sin saber los pasos, el evento se llevaba a cabo en la antigua plaza de armas, transformada con telas blancas y sillas elegantes. Un estrado rústico dominaba el centro, como si aquello fuera una feria de ganado, pero en lugar de reses, había mujeres jóvenes sentadas, una por una, como piezas de porcelana esperando comprador. Catalina fue conducida sin ceremonia hacia una banca lateral. No le quitaron el rebozo, nadie le explicó nada. El silencio era su castigo y su armadura. Mientras se acomodaba el vestido beige que le habían dado, escuchó el murmullo de los presentes elevarse. La subasta había comenzado. Primero una joven rubia de Sinaloa, huérfana y de buen carácter. Luego otra, más reservada, con manos finas para el bordado. Los ofrecimientos llovían. 20 pesos, 40, hasta 60 monedas de plata. Algunos hombres pujaban con entusiasmo, otros con desdén, como si compraran una mula fuerte o un potro prometedor. Catalina sentía que la sangre se le congelaba en las venas, no por el miedo, sino por la rabia. ¿Cómo era posible que una vida pudiera reducirse a un número, a una cifra dictada por la apariencia o la fertilidad? No necesitaba ver las miradas para saber que las otras mujeres eran evaluadas como fruta, en mercado de domingo. Y ella ni siquiera tenía rostro. La siguiente anunció una voz seca, con tono casi burlón. Es una joven de familia acomodada, pero con una condición particular. Prefiere mantener su rostro oculto hasta que se concrete la elección. El motivo, dicen, es modesto pudor. Las risas estallaron como cohetes. ¿Y cómo sabremos que no es un monstruo? Se oyó gritar desde el fondo. O peor, que no es una bruja, añadió otro entre carcajadas. Catalina apretó los puños bajo el rebozo. Si hubiera podido, habría gritado, pero se quedó quieta, como le habían enseñado, digna incluso en la humillación. El silencio pesaba más que el calor sofocante. Iniciamos la oferta en 5 pesos, continuó el hombre, con una nota de fastidio en la voz. Nada. 5 segundos. 10. Nadie dijo una palabra. 5 pesos. Es joven, sana y viene con dote modesta. Alguien. Más risas. Un silbido vulgar. Un ni regalada murmurado con asco. Y entonces, sucedió lo inevitable. La gota que derramó el vaso. 1 peso. Gritó alguien, solo para hacer burla. Una gallina y una botella de mezcal, añadió otro. Mejor mándenla de criada a la iglesia. Catalina se tragó el llanto, no porque no quisiera llorar, sino porque no les daría ese placer. La voz de la madre, tantas veces repetida en su cabeza, resonó como veneno. Una mujer sin valor no merece que se le mire a la cara. Y sin embargo, en medio de aquel carnaval grotesco, una chispa de algo profundo nació dentro de ella. Por primera vez, no se sintió triste, se sintió furiosa. ¿Por qué debía aceptar este destino? ¿Por qué debía cargar con las culpas y los defectos que otros le habían puesto como cadenas? Catalina no lo sabía aún, pero ese momento marcaría el fin de su obediencia ciega y el inicio de su verdadera historia, porque en la próxima escena,
El hombre que cambiaría su vida aparecería con un sombrero viejo, una camisa raída y 2 monedas envueltas en cuero. Pero eso es otra parte del relato. El sol comenzaba a ceder en el cielo cuando Mateo Yáñez, apache del desierto, llegó a San Ignacio del Río. Venía montado sobre un caballo oscuro de paso firme, el sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro y una manta de lana enrollada al torso, como escudo contra el polvo y el juicio ajeno. Tenía 35 años y el cuerpo endurecido por los años de supervivencia entre la sierra y los vientos calientes del norte. Sus ojos negros, tranquilos como pozos profundos, miraban todo con la calma de quien ha aprendido a no esperar justicia del mundo. Pocos sabían su historia verdadera, y menos aún se atrevían a hablarle cuando descendía de las montañas para cambiar minerales por maíz o herramientas. Mateo llevaba en la bolsa interior de su camisa 2 monedas de plata antigua, heredadas de su abuela apache. Eran todo lo que tenía, pero también llevaba algo más valioso, un deseo callado, casi infantil, de ya no dormir solo, de ya no ver atardeceres sin compartirlos, de encontrar a alguien que no le tuviera miedo, ni le tuviera lástima. Al llegar a la plaza, los murmullos se encendieron como mecha. Algunos lo reconocieron, otros simplemente vieron en él a un indio más, alguien que no pertenecía a ese ritual encorsetado por las apariencias, pero Mateo no se dejó intimidar. Se acercó a la plataforma donde ya solo quedaba una figura sentada, cubierta por un rebozo rojo, completamente inmóvil. No hacía falta tener ojos finos para ver que la mujer no era parte del espectáculo, sino su víctima. ¿Qué se ofrece por ella?, preguntó en voz grave al encargado de la subasta. El hombre lo miró con desprecio apenas disimulado. El tipo de desprecio que se reserva para quienes no usan corbata ni apellido de 4 sílabas. Nadie ha ofrecido nada, respondió con una mueca. Ni un miserable peso. Ella prefiere no mostrar el rostro. Dice que por razones personales. Mateo clavó los ojos en la figura del rebozo rojo. No podía ver sus ojos, ni su expresión, pero sí percibió la tensión en sus hombros, el modo en que se aferraba a su falda, con los nudillos blancos. Eso no era pudor, era orgullo roto, dolor silenciado, algo que él conocía demasiado bien. El murmullo general se volvió carcajada cuando Mateo metió la mano en su bolsillo y sacó las 2 monedas envueltas en cuero. «Ofrezco esto», dijo. 2 pesos. La plaza se quedó en silencio. 2 pesos, repitió el subastador con ironía. Es menos que lo que vale el sombrero de cualquiera aquí. Mateo alzó la mirada con firmeza. Es todo lo que tengo. Pero si nadie más la quiere. Yo sí. Las risas comenzaron, primero como un murmullo y luego como una cascada de burla. Alguien gritó desde el fondo. El apache loco compra una mujer invisible. Pero nadie más ofertó. Nadie se acercó. Nadie se atrevió a romper el extraño magnetismo de aquel acto de dignidad en medio del circo. «Vendida al señor», anunció el encargado, golpeando la tabla de madera con una vara. Su nombre, Mateo Yáñez. Se acercó con paso firme hasta la mujer del rebozo, extendió una mano, pero no la obligó a tomarla. «Tengo mi caballo allá. Podemos irnos cuando esté lista». Ella no dijo nada, solo asintió levemente. Se levantó y bajó del estrado. Caminó junto a él con pasos cortos pero firmes, como quien no sabe si va al infierno o a la salvación. El camino hacia el rancho fue largo y silencioso. Catalina iba montada detrás, aferrándose apenas a la espalda de Mateo. No preguntó quién era ni a dónde iban. Él tampoco le exigió palabras. A veces, el respeto más profundo es el que deja espacio al silencio. Pasaron por arroyos secos, matorrales espesos y peñas que parecían guardianes antiguos del desierto. La luz dorada del atardecer caía sobre los mezquites, tiñéndolo todo de un rojo casi sobrenatural. Finalmente, tras horas de cabalgata, llegaron a una construcción modesta, una casita de adobe y madera, enclavada entre 2 peñas altas. Como escondida del mundo, Mateo desmontó primero, y luego ayudó a Catalina. Al tocar su brazo sintió un leve temblor, pero no de miedo, era otra cosa. Quizás confusión, quizás incredulidad. Ella aún no había dicho una sola palabra. «Este es mi hogar», dijo él con sencillez. «Y mientras estés aquí, no eres mi propiedad. Eres libre de quedarte, o irte cuando lo desees». Ella lo miró por debajo del rebozo, como si intentara entender si aquello era una trampa o un milagro. «No me vas a reclamar»,
fue lo primero que dijo, con voz suave y ronca por el silencio forzado. «Te traje porque nadie más lo hizo», respondió Mateo, mirándola a los ojos por primera vez. «No porque necesitara a alguien a quien mandar, sino porque sé lo que se siente ser rechazado por quienes creen tener el derecho de juzgar». Catalina bajó la mirada. No lloró, pero su respiración tembló, y aunque ninguno de los dos lo supo en ese momento, ese fue el primer ladrillo del hogar que estaban por construir. Con las ruinas de sus pasados, la mañana siguiente amaneció con el aroma seco del mezquite y el canto tímido de los pájaros entre las peñas. Catalina despertó en una habitación sencilla, con paredes de adobe y un solo ventanuco que dejaba entrar un hilo de luz dorada. Dormía sobre un catre limpio, cubierto con una cobija gruesa que olía a humo de leña y lavanda silvestre. Por un instante, no supo dónde estaba. Luego recordó la subasta, el rebozo rojo, las risas, el hombre silencioso con los ojos de noche profunda, y la última frase antes de que cerrara los ojos. «No eres mi propiedad, eres libre». La palabra libre le sonó extraña, casi ridícula. Catalina nunca había sido libre. Desde niña, sus días habían sido dictados por normas, expectativas, costumbres. Y ahora, en este rincón de tierra entre los cerros, un hombre desconocido le decía que podía quedarse o marcharse, sin exigirle nada. ¿Qué tipo de truco era ese? Salió de la habitación con el rebozo aún sobre los hombros, no porque tuviera miedo, sino porque aún no se sentía lista para dejar de ocultarse. Mateo estaba afuera, sentado sobre un tronco cortando raíces con un cuchillo de hueso. Su cabello estaba trenzado hacia atrás, y su rostro mostraba la serenidad de quien ha aprendido a hablar sin palabras. «Buenos días», dijo él sin mirarla. «Preparé café de olla y tamales. Bueno, lo que aprendí a hacer sin que se me deshagan». Ella se sentó al otro lado del fogón. Tomó el jarro que le ofrecía, caliente y humeante. Por unos segundos, solo hubo el crujido del fuego y el canto lejano de un gallo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Catalina finalmente. «¿Por qué me llevaste contigo?». Mateo afiló lentamente el cuchillo antes de responder. «Porque vi en ti lo mismo que veo en mí cada vez que me miro al espejo. Alguien que fue arrojado al mundo, sin que nadie le preguntara si quería jugar este juego». Catalina bajó la vista. Se sentía extrañamente segura. No cómoda, todavía, pero sí protegida, como si este hombre, tosco y callado, le ofreciera un refugio que nadie más se había dignado a darle. «¿Y ahora qué?», dijo ella. «¿Qué se supone que debo hacer?». Mateo dejó el cuchillo a un lado. Sus ojos, tan oscuros que casi parecían negros, la buscaron con calma. «Nada. Solo vivir. Comer, respirar. Caminar si quieres. Coser si te gusta. Hablar. ¿O no? Aquí no hay deberes que no nazcan del corazón. Solo tengo una condición». «¿Cuál?». «Que no mientas. Ni a ti misma. Ni a mí. No me digas que estás bien si no lo estás. No sonrías por compromiso. No te quedes por miedo». Catalina lo miró en silencio, procesando cada palabra como si fueran notas de una canción que creía olvidada. ¿Acaso eso era un pacto? Una promesa de respeto mutuo, tan simple y tan rara en su mundo anterior. «Está bien», dijo ella con voz firme. «Yo también tengo una condición». Mateo levantó una ceja, intrigado. «No me tengas lástima. No me trates como una muñeca rota. Puedo aprender, puedo trabajar. Solo no me encierres. No quiero otra jaula, aunque sea más grande y más limpia que la anterior». Él asintió con respeto, y en ese momento, sin necesidad de más palabras, se selló un pacto entre dos almas desgastadas, no el de un esposo y una esposa, ni el de un amo y una esposa comprada, sino el de dos sobrevivientes que decidían compartir un trozo de vida. Sin mentiras, en los días que siguieron, Catalina empezó a explorar su entorno. La cabaña tenía apenas 2 cuartos, una cocina rudimentaria y un corral improvisado con 3 gallinas y un burro. Había un huerto seco que nadie cuidaba desde hacía tiempo, y una pila de leña apilada con precisión casi militar. Nada era lujoso, pero todo tenía el sello de alguien que había aprendido a cuidar lo que tenía. Mateo desaparecía cada mañana temprano y regresaba al caer la tarde con sacos de tierra, herramientas o plantas que reconocía por su olor. Catalina, curiosa, comenzó a hacerle preguntas. «¿Eso es ruda?». «Sí, para los dolores del estómago». «¿Y esa?». «Raíz de ocotillo. Mi abuela la usaba para limpiar heridas». Cada noche,
Junto al fuego, él compartía historias de su tribu. Le hablaba del sol como padre y la tierra como madre, del ritual del fuego sagrado, de la canción que cantaban los niños cuando nacía una vida o moría un anciano. Catalina escuchaba con una fascinación que no podía disimular. Era un mundo donde las cosas no se medían en dinero ni en estatus, sino en utilidad, en respeto, en armonía. ¿Tú crees en los espíritus?, le preguntó una noche. Sí, pero no como los pintan en los libros. Los espíritus están en los actos, en cómo tratas a una semilla, a un animal o a una mujer que llega rota a tu puerta. Catalina sintió que algo dentro de ella comenzaba a moverse. No era amor, aún no, pero era la sensación de estar viva, de que su historia aún no estaba terminada. Y en silencio, mientras observaba cómo el fuego bailaba en los ojos de Mateo, decidió que se quedaría un tiempo más, no por obligación, no por necesidad, sino por algo nuevo, por elección. Durante semanas, Catalina y Mateo vivieron como dos estaciones distintas, compartiendo el mismo cielo. Se cruzaban, se observaban, pero no se tocaban. Él se levantaba antes del alba, como si su cuerpo estuviera hecho del mismo ritmo que la tierra. Ella despertaba poco después, sola en su catre de adobe, y comenzaba a organizar los espacios con una precisión que había aprendido desde niña, pero que nunca le habían permitido ejercer, en silencio. La cabaña comenzó a transformarse. Catalina cosió unas cortinas nuevas con retazos viejos que encontró en un arcón. Limpió cada rincón con agua de eucalipto y jabón de zacate. Acomodó las vasijas según tamaño y utilidad. Y, sin decirlo, comenzó a darle forma a ese lugar rústico, como si fuera un nido al que poco a poco le crecieran alas. Una tarde, mientras recogía ramas caídas cerca del arroyo, Catalina tropezó con una piedra mal posicionada. Cayó de rodillas, pero no lloró. Fue Mateo quien apareció de pronto, como si el viento le hubiera avisado. La ayudó a incorporarse con la misma delicadeza que usaría para levantar una mariposa herida. No fue nada, dijo Catalina. Limpiándose la falda, Mateo observó sus rodillas raspadas y su gesto obstinado, y fue en ese momento que vio algo diferente en ella. No era la mujer frágil que bajó de la carreta cubierta por un rebozo de vergüenza. Era una mujer fuerte, una mujer que resistía, que no se quejaba, que trabajaba junto al sol, no bajo su sombra. ¿Eres curandero?, le preguntó ella esa noche, mientras él preparaba una infusión para su rodilla. No, solo aprendí a escuchar a las plantas. Mi abuela me decía que todas hablan, solo que no todos saben oírlas. Catalina se sonrió, por primera vez. No por cortesía ni para evitar un castigo. Una sonrisa verdadera. Mi abuela también era sabia, dijo. Ella tejía rebozos que parecían mapas del alma. Me enseñó a leer el carácter de una persona, por su forma de tensar el hilo. Mateo la miró con genuina sorpresa, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin pedir permiso, sin disculparse por tener conocimientos propios. ¿Aún sabes tejer?, preguntó. Catalina se encogió de hombros. Nadie me lo pidió en años. Mi madre decía que era una habilidad de sirvientas. Prefería que aprendiera francés, aunque nunca tuve a quien hablárselo. Mateo soltó una risa grave. Corta, como un trueno contenido. Aquí no hay sirvientas ni señoras, solo personas que hacen lo que saben. Y si sabes tejer, entonces es tiempo de que tus manos hablen otra vez. Esa misma semana, él le preparó un telar improvisado. Lo hizo con ramas de mezquite, cuerda trenzada y paciencia. Catalina lo miró construirlo con el escepticismo de quien nunca ha visto a un hombre preocuparse por el oficio de una mujer. Está un poco torcido, bromeó ella. Como yo, respondió él, y así comenzó un nuevo ritual. Mientras Mateo trabajaba en su pequeña mina, a unos kilómetros del rancho, Catalina tejía bajo la sombra de un huizache. Sus dedos recuperaban la memoria ancestral. Colores tierra, rojo sangre, azul tormenta. Cada hebra era un pensamiento, un recuerdo, una confesión que no podía decir en voz alta. Mateo, por su parte, regresaba cada tarde cubierto de polvo y con las manos llenas de minerales, pero no era solo un minero. Catalina descubrió que tenía conocimientos exactos sobre cómo ubicar vetas, cómo calentar la piedra sin destruirla, cómo purificar el metal. Tenía un cuaderno de hojas de maíz donde dibujaba esquemas, símbolos que recordaban mapas estelares. ¿Quién te enseñó todo eso?, le preguntó una noche. Mi madre, antes de que muriera.
Era una mujer de saberes antiguos. Decía que los metales no eran riqueza, sino medicina, que el oro sirve para calmar el alma y la plata para alejar la podredumbre. Catalina lo escuchaba como si fuera un maestro de otro siglo. Nunca había oído hablar de la riqueza como algo espiritual. En su casa, todo era cuentas, propiedades, dotes. En cambio, este hombre hablaba del valor de las cosas, como si su criterio viniera de la tierra misma. Una tarde, sin pensarlo mucho, Catalina le entregó su primer rebozo terminado. Tenía tonos ocres, con una franja negra que parecía una serpiente entre dos montañas. «¿Qué representa?», preguntó él, tocando la tela con reverencia. «Tu casa», dijo ella, bajando la voz. «¿Y tú? ¿Entre tus dolores?». Mateo no respondió. Solo la miró con una intensidad que hizo que ella bajara los ojos, y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Él se lo puso. Amarró el rebozo como bufanda alrededor del cuello, con la misma naturalidad con la que uno se pone una protección sagrada. «Gracias», dijo simplemente. «Ahora sí tengo hogar». No se abrazaron, no se tomaron de la mano. Pero Catalina supo, sin que nadie se lo dijera, que había cruzado un umbral invisible. Ya no era una huésped, ni una víctima, ni una sombra. Era alguien que empezaba a ser vista. El sol de abril se alzaba cada día con más fuerza sobre la sierra, y con él, una inquietud que se deslizaba entre los pueblos, como una sombra invisible. Catalina lo notó primero en el silencio de los animales, luego en los rostros tensos de los arrieros que pasaban cerca del rancho. Algo andaba mal, muy mal. Una mañana, Mateo regresó de la mina más temprano de lo habitual. Llevaba el ceño fruncido y el paso rápido. Catalina, que preparaba infusión de hoja santa para el desayuno, dejó todo al verlo entrar. «¿Qué pasó?». «En el caserío de San Pablo», dijo él, dejando su sombrero en la mesa. «La mitad del pueblo está enferma. Fiebre alta, llagas en la piel, los niños tosiendo sangre». Catalina sintió un nudo en el pecho. ¿Había escuchado rumores? Sí, pero pensó que eran exageraciones de las viejas comadres. Sin embargo, los ojos de Mateo no mentían. «¿Qué harás?», preguntó con cautela. «Voy a llevar remedios. Corteza de palo dulce, ungüento de caléndula, lo que tenga. Voy contigo». Mateo la miró, como si dudara si había escuchado bien. «Catalina, no es seguro. Puede ser contagioso. No sabemos qué es». Ella se enderezó. «¿Y qué propones? ¿Que tú vayas solo y dejes a un pueblo entero a su suerte? Yo sé hervir agua, desinfectar heridas, y tú sabes que sola no alcanzarás a todos». Él no discutió más. En ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran huésped y anfitrión, ni mujer rescatada y hombre protector. Eran un equipo. Empacaron rápido. Hojas secas, frascos con aceites, telas limpias, carbón para hacer cataplasmas. Catalina metió su telar portátil entre los bultos, sin saber por qué. Tal vez necesitaba llevar consigo ese pedacito de lo que se estaba convirtiendo. Al llegar a San Pablo, el olor fue lo primero. Un hedor espeso, como metal oxidado mezclado con humedad y muerte. Las calles estaban desiertas. Las casas, con puertas entreabiertas, dejaban escapar gemidos, toses y llantos apagados. «Mateo», gritó un hombre delgado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor. «Gracias a Dios. Nadie quiere acercarse. Nos cerraron el paso al otro lado del arroyo. Dicen que somos peligro». Mateo lo saludó con un apretón de antebrazo. «No vinimos a juzgar, vinimos a ayudar». Y durante las siguientes horas, lo hicieron. Catalina lavaba llagas con té de manzanilla. Mateo trituraba hojas para cataplasmas. Ella sostenía a los niños para que él les colocara la infusión en la lengua. Él levantaba a los ancianos que apenas podían respirar. El sol caía implacable sobre sus espaldas, pero ninguno se quejó. No había tiempo para quejarse. Esa noche, durmieron bajo el alero de la iglesia vieja, sin techo y sin cama, envueltos en sarapes y con los oídos llenos de respiraciones irregulares. Catalina, agotada, sintió que su cuerpo ya no podía más. Pero justo cuando pensaba rendirse, vio a una niña pequeña abrazar el frasco de agua que le habían dado, como si fuera un tesoro. Entonces entendió. Este era el sentido. Esta era la primera vez en su vida que sus manos servían para algo más que bordar iniciales en sábanas de lino. Estaba salvando. Estaba sanando. «¿Por qué haces esto?», le preguntó a Mateo, mientras ambos observaban el fuego moribundo frente a ellos. «Porque una vez mi hermana murió sola.
Y nunca me perdoné no haber llegado a tiempo. Catalina no respondió. Solo le tomó la mano con suavidad. No como una caricia, sino como quien dice, aquí estoy. No estás solo sin pronunciarlo. En los días siguientes, la enfermedad comenzó a ceder. Algunos cuerpos no resistieron, pero muchos sí, y el pueblo entero empezó a mirar a Catalina como si fuera algo más que la esposa del apache raro. La llamaban la tejedora que cura. Le dejaban frutas frente a la iglesia, flores silvestres envueltas en servilletas bordadas. Un hombre le regaló un gallo, una niña, una piedra con forma de corazón. Cuando se despidieron, una anciana les dijo, ustedes no vinieron a ayudar. Ustedes vinieron a recordarnos que todavía hay humanidad. De regreso al rancho, entre bultos de medicina vacíos y la ropa empapada de sudor seco, Catalina no dijo una palabra, pero su mirada hacia Mateo había cambiado. Ya no lo veía como su rescatador, lo veía como su igual. Catalina y Mateo regresaron al rancho entre los cantos de los grillos y el susurro de los mezquites. Sus cuerpos agotados se arrastraban, pero sus espíritus iban más altos que nunca. Algo se había sellado entre ellos en San Pablo. No lo dijeron en voz alta, pero ambos lo sabían. La línea entre sobrevivir y vivir se había desdibujado. Por primera vez, Catalina sintió que pertenecía a algún lugar. Su alma ya no se sentía de prestado. Pero en la vida, los momentos de paz suelen ser advertencias disfrazadas. Y esa noche, mientras Catalina tendía ropa húmeda bajo la luna, vio una nube de polvo acercándose por el camino viejo. Era un detalle insignificante, hasta que se convirtió en amenaza. Mateo dijo, con la voz tensa, «Alguien viene». Él salió de inmediato, con el cuchillo colgando en la cadera. Se quedaron en silencio, observando. 3 jinetes aparecieron en el horizonte. Uno de ellos vestía de negro, con un sombrero ancho y una postura altiva. Catalina lo reconoció antes de que se quitara el pañuelo del rostro. Ramiro Argüelles, el hijo del senador. El hombre al que su padre le había prometido su mano años atrás, el mismo que solía mirarla como si fuera una joya más para su vitrina. Frío, educado, peligroso, Catalina dijo bajando del caballo. Qué gusto encontrarte. No fue fácil seguir tu rastro entre tanto polvo y silencio. ¿Te puedo llamar por tu nombre? ¿O ahora respondes a otro? Mateo no se movió, no amenazó, solo observó con una fijeza que bastaba para helar la sangre de cualquier hombre con conciencia. Pero Ramiro no tenía de eso, solo orgullo herido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Catalina, con el rostro inexpresivo. Vengo a recuperarte, dijo él, como si fuera lo más lógico del mundo. Tu desaparición fue escandalosa, tu madre casi enferma del estrés. Y bueno, se habla mucho que fuiste vendida, que fuiste comprada por un indígena sin apellido, cosas que no deseo repetir, pero que manchan tu reputación y la mía. Catalina sintió como algo le ardía en el pecho, no de miedo, de furia. ¿Y tú crees que tienes derecho a venir aquí, a exigir? Ramiro sonrió con ese gesto que siempre usaba cuando quería parecer encantador. A ella ya no le funcionaba. No vengo a exigir, vengo a ofrecerte una oportunidad de volver a tu vida, a tu nombre, a la seguridad. Lo que sea que estés viviendo aquí, dijo. Mirando el rancho con asco no es para ti. No eres de este mundo. Catalina, tú eres una Carrillo. Una Sandoval. Tu sangre no fue hecha para el lodo y las piedras. Mateo habló entonces, con voz baja pero firme. Ella no está en venta, ni en préstamo. Está donde eligió estar. ¿Y tú quién eres?, replicó Ramiro, girándose hacia él con desdén. ¿Un minero? ¿Un curandero? ¿Un indio que se cree dueño de lo que no entiende? Mateo no reaccionó. Su silencio pesaba más que cualquier insulto. Catalina, en cambio, dio un paso al frente. Él es el primer hombre que me ha mirado sin calcular cuánto valgo. El primero que no me ve como una propiedad. Y si volviste aquí pensando que iba a seguir siendo la Catalina obediente que bajaba la mirada, llegaste tarde. Los otros 2 jinetes se inquietaron. Ramiro endureció el rostro. No estaba acostumbrado al rechazo. Esto no queda aquí, dijo con la voz tensa. Mi padre tiene amigos en el juzgado. Hay documentos, acuerdos. Aún estás prometida. Legalmente, puedo llevarte. Mateo dio un paso, por primera vez. Su mano fue hacia el cuchillo, aunque no lo desenvainó. Si cruzas esa línea con la intención de llevártela por la fuerza, dijo con calma mortal, vas a necesitar más que abogados. Ramiro retrocedió, no por miedo, sino por cálculo. No había venido a pelear,
Había venido a intimidar. Tienes hasta el final de esta semana para reconsiderarlo, le dijo a Catalina. Después de eso, vendré por ti, y no vendré solo. Y con eso, montó de nuevo y se marchó con sus hombres, dejando tras de sí una estela de arrogancia, polvo y amenaza. Catalina se quedó quieta, mirando la oscuridad tragarse la silueta de los jinetes. ¿Tienes miedo?, le preguntó Mateo. Sin ironía, no respondió ella. Estoy cansada de que me traten como una carta en una partida que no pedí jugar. Él le puso la mano en el hombro. Esta vez, no estás sola. Y aunque lo sabían, ambos sintieron que una tormenta se estaba gestando en el horizonte. La noticia corrió como pólvora encendida en un campo seco. Catalina Carrillo había vuelto al pueblo, y no sola. No llegó en carruaje, no llegó con escoltas, ni vestida con sedas como en los tiempos de las misas de gala. Llegó a pie, con las manos firmes, el cabello recogido con una cinta roja, y a su lado, caminando como sombra protectora, iba Mateo. Eran las fiestas patronales de San Ignacio del Río, y la plaza estaba atiborrada. Nadie esperaba verla, menos aún en compañía del apache salvaje. Los murmullos se levantaron como enjambres de abejas. ¿Es ella? ¿No estaba perdida? ¿Y vino con ese indio? No era hija de los Carrillo. Catalina lo oyó todo. No bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, no lo hizo. Vestía una blusa blanca bordada por sus propias manos, y una falda de manta sencilla. No llevaba joyas. No las necesitaba. Su paso era seguro. Su mirada, directa, iba hacia el kiosco del centro de la plaza, donde se encontraba don Ramiro, su antiguo prometido, acompañado por su padre y el juez del pueblo, y detrás de ellos, su madre, doña Leonor, impecable como siempre, pero con los labios apretados como cuchillas. Catalina, dijo la mujer, alzando la voz con tono autoritario, ¿cómo te atreves a presentarte así, como una cualquiera, frente a toda esta gente? Catalina no respondió a su madre. Dirigió su mirada al juez. Vengo a aclarar algo, dijo, con voz clara, audible para todos. Se me acusa de haber roto un acuerdo. Se me amenaza con consecuencias legales, pero les voy a decir algo. No se puede romper una promesa que nunca acepté. El silencio fue inmediato. Mi padre me ofreció en matrimonio sin mi consentimiento. Me subastaron, literalmente, en una plaza. Me vendieron como si fuera una mula. Y aún así, muchos aquí creen que el escándalo es que haya encontrado refugio en brazos de un hombre indígena. No lo es. El escándalo es lo que ustedes han callado por generaciones. Mateo la observaba en silencio, con orgullo contenido. Catalina estaba encendida, y nadie podía apagarla. ¿Y tú crees que con palabras vas a borrar tu apellido?, escupió su madre. ¿Vas a borrar la vergüenza de haberte entregado a un salvaje? Catalina se acercó hasta quedar frente a ella. No necesito borrar nada. Lo que no sirve es este orgullo falso que ustedes defienden mientras venden a sus hijas y tapan sus pecados con dinero. Ramiro intentó intervenir, pero Catalina se adelantó. Y tú, Ramiro, no me mires como si me hubieras perdido. Nunca me tuviste. No soy un premio que se entrega al final de una fiesta. No soy un trofeo. Soy una mujer libre. Y elegí a alguien que me ve, que me escucha, que me respeta. Alguien entre la multitud aplaudió, otro lo imitó, y luego otro, hasta que el aplauso se hizo general, y la tensión se rompió como una cuerda estirada más allá de su límite. Doña Leonor, pálida como una sábana, apretó los dientes. «Estás muerta para nosotros», susurró, con veneno en cada sílaba. «Entonces por fin soy libre», respondió Catalina. Mateo se acercó a ella. No la tocó, solo se colocó a su lado. Juntos, en silencio, se dieron media vuelta y comenzaron a caminar hacia afuera de la plaza, mientras las miradas los seguían, algunos aún con prejuicio, otros con admiración genuina. Esa tarde, Catalina no solo recuperó su voz, recuperó su nombre verdadero, el que siempre tuvo, pero que nadie había escuchado hasta ahora. Y aunque sabían que la batalla no había terminado, habían ganado algo aún más importante que el respeto del pueblo, el respeto propio. El aire de las montañas olía diferente esa noche. No era el aroma habitual del mezquite, ni la frescura del anís silvestre. Era humo, humo espeso, humo de madera ardiendo. De sueños quemados, Catalina despertó de golpe. Mateo ya no estaba a su lado. Se oía un zumbido lejano, como de abejas rabiosas, pero era otra cosa, más grave, más real. Y entonces, lo entendió. La cabaña estaba ardiendo. Mateo,
gritó, saltando del catre con los pies descalzos. Las llamas devoraban el techo del corral. La parte trasera de la casa ya estaba envuelta en fuego, y el humo comenzaba a colarse por las rendijas. «Catalina, Sal». La voz de Mateo se escuchó desde fuera, ahogada por el rugido del incendio. Ella tomó lo único que pudo, su telar, su rebozo rojo y la figura de arcilla que él le había dado semanas antes, tallada por su madre. Lo demás ya no se podía salvar. Cuando salió al patio, la escena era de pesadilla. El fuego había consumido media cabaña. Las gallinas corrían en círculos envueltas en plumas y pánico, y los árboles cercanos comenzaban a chispear. Mateo, cubierto de hollín, lanzaba agua con una cubeta desde el pozo, pero era inútil. La madera seca y los vientos del norte hacían el trabajo de los enemigos mejor que cualquier fósforo. «Fueron ellos», dijo entre dientes. «Ramiro. O su padre. Esto no es un accidente». Catalina no lloraba, no temblaba, solo observaba. Cada llama le parecía una burla, cada chispa un recordatorio de lo que estaba dispuesta a perder. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó con la voz ronca. «Sobrevivir», respondió él. «Como siempre, pero esta vez vamos a devolver el golpe». La madrugada los encontró sentados en una piedra, viendo cómo la última brasa se apagaba. El humo se elevaba como una bandera de luto. La cabaña, ahora una ruina humeante, se deshacía poco a poco bajo el peso del silencio. Mateo apenas hablaba, y cuando lo hizo, fue para decir: «Ahí, entre esas piedras, estaba enterrada la caja de mi madre. Documentos, los planos de la mina, las escrituras, todo». Catalina sintió un puñal en el pecho. No solo les habían quemado el hogar, les habían quemado el futuro. «Todavía tenemos algo», dijo ella con firmeza. Él la miró, sin entender. «Tenemos el pueblo, San Pablo, las mujeres, la gente a la que ayudamos. Tú crees que estamos solos, pero no lo estamos». Y por primera vez desde que comenzó el incendio, Mateo sonrió, no con alegría, sino con la certeza de quien ve en las cenizas, no el final, sino el principio de la reconstrucción. Catalina se puso de pie. Su ropa seguía cubierta de ceniza. El rebozo rojo parecía teñido con sangre seca, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. «Nos quemaron la casa», dijo, «pero no van a tocar lo que somos». Mateo se levantó también. El fuego ya no era enemigo, era testigo de su rabia, de su promesa. «Entonces, es hora de que los Carrillo, los Argüelles y los demás sepan lo que pasa cuando alguien quema a un apache y espera que se quede en silencio». Esa noche no durmieron, porque había cosas que no podían esperar al amanecer. El amanecer llegó con un cielo grisáceo, cargado de presagios. Catalina y Mateo no habían dormido, pero la fatiga no era física, era más profunda, como si el alma pesara más que el cuerpo. Con lo poco que sobrevivió al fuego, Mateo empacó herramientas rudimentarias. Catalina insistió en acompañarlo a la mina. Necesitaban evaluar los daños, recuperar lo que pudieran y buscar un nuevo punto de partida. La caminata hasta la entrada de la cueva fue silenciosa, no por falta de palabras, sino porque todo lo importante ya se había dicho en miradas durante la noche. Al llegar, encontraron que parte del cerro se había deslizado, bloqueando parcialmente la entrada de la galería. Algunas maderas que apuntalaban el techo se habían venido abajo por la vibración del incendio cercano. Mateo evaluó el daño con experiencia, calculando por dónde excavar. «Voy a despejar la entrada», dijo él. «Quédate en la ladera. Si algo cruje, corres. ¿Entendido?» Catalina no respondió de inmediato. Luego asintió, pero mientras él comenzaba a remover piedras, ella sintió algo extraño, un zumbido bajo sus pies, como un susurro contenido bajo la tierra. «Mateo, espera», gritó, pero fue demasiado tarde. Con un estruendo seco, una sección del terreno colapsó, un costado del cerro cedió, y una lluvia de piedras, tierra y polvo cayó sobre la entrada de la mina, justo donde Catalina había corrido para advertirle. «Catalina», rugió Mateo, tirando la pala y abalanzándose hacia el derrumbe. Había quedado atrapada entre dos grandes rocas. Su pierna estaba inmovilizada, y un corte profundo en su frente sangraba profusamente. Pero lo peor era el polvo. No podía respirar bien. Tosía, escupía tierra, y su voz era apenas un hilo. «Estoy bien», dijo débilmente. «No es tan grave». Mateo se lanzó a excavar con las manos desnudas. No esperaba ayuda.
Allí no había nadie, solo él, la tierra, y el cuerpo de la mujer que le había devuelto el sentido a su vida. Durante más de una hora, removió piedra tras piedra. Sus dedos sangraban. Su espalda temblaba. Cada segundo sin respuesta de Catalina era una herida más en su alma. «No te duermas», gritaba, sacudiéndola suavemente. «Mírame, Catalina, mírame». Ella abrió los ojos apenas. Sus labios resecos temblaban. «Mateo, si no salgo de aquí, quiero que sepas que tú me enseñaste lo que es ser libre». Él tragó saliva como si fuera lava. «No digas eso», susurró. «No vas a morir aquí. No ahora. No sin pelear». El sol ya estaba alto cuando finalmente logró liberar su pierna. Catalina gritó de dolor, pero respiró más profundo. Mateo la cargó en brazos, temblando por el esfuerzo, pero sin dudar. Bajó por la ladera con ella apretada contra su pecho, como si fuera lo más frágil y valioso que el mundo hubiera producido. En el fondo de su pecho sentía una mezcla insoportable: culpa, miedo y una furia antigua que hervía bajo su piel como fuego volcánico. No solo por Catalina, no solo por la mina, por todas las veces que el mundo lo había dejado solo. Catalina se desmayó al llegar al rancho. Mateo la acostó sobre la manta menos sucia que encontró. Le limpió las heridas con infusiones. Le aplicó barro frío para reducir la inflamación, y se quedó ahí, sentado junto a ella, conteniendo las lágrimas como quien contiene el desbordamiento de un río con las manos. Durante horas, no se movió, solo le habló: «No te vayas». «No ahora. Me costó media vida encontrarte. Me enseñaste a ver los días como algo más que un peso. Me mostraste que puedo tener un hogar, y no uno de piedra, sino de carne y alma». La noche cayó con un silencio espeso. Las estrellas brillaban como si supieran lo que estaba en juego. Y entonces, en la oscuridad, Catalina murmuró: «Aún tienes ese rebozo que tejí». Mateo se incorporó, al borde del llanto. Tomó la prenda, todavía manchada de ceniza, y la colocó sobre ella. «Ahora sí puedo descansar», susurró Catalina. «¿Descansar?», repitió él, asustado. «Un rato», tonto, dijo ella, esbozando una sonrisa débil. «Pero si roncas, te saco otra vez a palazos». Y Mateo, por primera vez desde el incendio, rió, no de alivio, no de victoria, de amor. La mañana siguiente amaneció con una Catalina adolorida, pero viva. Tenía la pierna vendada, la frente cubierta por una tira de tela limpia y el alma endurecida por la furia. «Me quisieron enterrar viva», dijo con voz ronca, mientras intentaba incorporarse. «Pues ahora que me levanto, no van a saber cómo detenerme». Mateo la ayudó a sentarse con delicadeza, sin discutir. No era momento de protegerla con suavidades, era momento de actuar. «No pienso esperar a que regresen», dijo él, mientras afilaba un cuchillo con piedra seca. «Esta vez no les basta con quemar. ¿Quieren borrar lo que construimos?». Catalina lo miró, con la claridad de quien ha cruzado el umbral del miedo. «Entonces vayamos al corazón de la bestia», susurró. «Ya no basta con sobrevivir». Mateo se levantó. Había una expresión nueva en su rostro, una que ella nunca le había visto. No era venganza, era justicia. Ese mismo día, Mateo cabalgó hacia las lomas del este. Allí, donde las montañas parecen tocar el cielo, aún quedaban 3 ancianos de su tribu, guardianes del conocimiento apache, sabios que no habían bajado al pueblo en décadas. Los encontró en un círculo de piedra, meditando. Cuando lo vieron llegar cubierto de ceniza, con las manos vendadas, lo recibieron como a un hijo perdido. «Han tocado a alguien sagrado», dijo uno de ellos, al escuchar su relato. «Y eso se paga». Mateo les mostró los restos calcinados de los planos de la mina, los documentos quemados que había logrado rescatar. Uno de los ancianos reconoció un sello escondido, impreso con cera roja. «Ese sello», susurró, «pertenece a un abogado de la ciudad, un hombre de los Carrillo, pero también el que firmó los despojos de tierra a las tribus del norte hace 20 años». La conexión se reveló como un rayo. Los mismos nombres que robaron tierras a su gente estaban ahora detrás del intento de borrar su existencia otra vez. «¿Puedes probar que esta mina te pertenece?», preguntó otro anciano. Mateo asintió. «Tengo testigos y tengo muestras del mineral. Nadie ha trabajado esas vetas más que yo, y el cuaderno de mi madre aún está intacto». Los sabios lo miraron, y entonces uno de ellos sacó un objeto del pecho, una piedra con símbolo tribal apache. «Esto es tu derecho»,
dijo el anciano, colocándola en su mano. Con esto y tu palabra, se te reconocerá como heredero legítimo de tu linaje, no solo de la tierra, sino del honor. Mateo volvió al rancho con el corazón encendido. Cuando Catalina lo vio llegar, lo reconoció de inmediato. Ya no era solo un hombre, era un líder. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella. Los vamos a enfrentar, respondió él, con leyes, con pruebas y con el pueblo de nuestro lado. Durante 3 días, viajaron de pueblo en pueblo, reuniendo testigos, gente de San Pablo, mujeres que Catalina había curado, niños que Mateo había salvado. Todos estaban dispuestos a hablar. Todos tenían algo que decir sobre quiénes eran en realidad los verdaderos salvajes. Mateo entregó los documentos recuperados a una mujer de confianza en el juzgado local, doña Teresa Medina, una abogada mestiza que había sido despreciada por los mismos Argüelles, por no tener apellido suficiente. Tienen miedo de las mujeres que piensan, dijo ella al leer los papeles, y de los hombres que no se dejan comprar. Con su ayuda, iniciaron una denuncia formal por intento de homicidio, quema intencional de propiedad y falsificación de documentos mineros, y por primera vez en años, el apellido Carrillo ya no inspiraba respeto, sino sospecha. La audiencia fue fijada para el siguiente mes. Catalina no podía caminar bien, pero ya no era necesario. Su voz bastaba. Mateo no tenía tierras en papel, pero tenía testigos, muestras y un linaje que ningún documento podía borrar. Los enemigos habían cometido un error. Pensaron que destruían una cabaña, pero habían encendido una rebelión silenciosa, y ese día, con la denuncia firmada, con las pruebas entregadas y el respaldo del pueblo, comenzó el principio del fin para los villanos. La fecha del juicio se acercaba. Catalina y Mateo se preparaban cada día con la serena determinación de quienes han aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre llega. La comunidad los apoyaba. San Pablo había enviado una comitiva de mujeres que marcharían con ellos. El pueblo comenzaba a murmurar que los Carrillo y los Argüelles ya no eran intocables, pero el verdadero golpe no vendría del juzgado, sino desde lo más profundo del pasado de Catalina. Fue doña Teresa, la abogada, quien trajo el sobre. Llegó al rancho en una mula prestada, con el rostro tenso y la frente perlada de sudor. Encontré esto en los archivos de la vieja notaría, dijo, extendiéndole el sobre a Catalina. Es un expediente que alguien quiso ocultar. Tu nombre está en él, pero lo que hay adentro no lo esperaba. Catalina abrió el sobre con dedos temblorosos. Mateo se sentó a su lado en silencio, respetando ese instante como si fuera un rito sagrado. Dentro había varias hojas amarillentas, selladas y firmadas, cartas, recetas médicas, informes clínicos. ¿Qué es esto?, susurró Catalina, leyendo los nombres de los médicos. Y entonces lo leyó. Informe ginecológico. Administración prolongada de infusión de ajenjo y salvia blanca. Instruido por la señora Leonor Sandoval de Carrillo. Finalidad: inhibición de la fertilidad de la paciente. Resultados: exitosos. La letra del médico era clara. La fecha: tenía 10 años. Catalina sintió que el aire le abandonaba el pecho. No, susurró. No puede ser. Mateo tomó los documentos con cuidado, los repasó, y su mandíbula se tensó. El papel tembló entre sus manos, no por el viento, sino por la rabia. Te lo hicieron, dijo, con una voz que parecía surgir del centro de la tierra. No eras estéril. Te lo causaron. Catalina se quedó en silencio. Los recuerdos sacudieron como látigos. Las infusiones diarias, las recomendaciones de salud de su madre, las visitas al médico con su padre, donde salía con pastillas y preguntas sin respuesta, las veces que escuchó detrás de las puertas con esa condición. ¿Quién la va a querer? No era un castigo divino, era un crimen humano. Mi madre me drogó, dijo, sin lágrimas, con una voz baja, pero tan afilada como una daga. Me convirtió en una mujer incompleta. Por vergüenza, porque temía que yo tuviera hijos mestizos. Mateo se levantó, dio un golpe al marco de la puerta que hizo crujir la madera. Eso no es madre, eso es asesinato lento. Catalina no se movió, miraba el horizonte, pero ya no lo veía. Todo dentro de ella temblaba, no solo por lo que había descubierto, sino por lo que significaba. No solo me robó el derecho a tener hijos, susurró, me robó la identidad, me robó la esperanza, me condenó a una vida entera de duda. Cuando todo era mentira, Mateo se acercó,
Le tomó el rostro entre las manos. Escúchame, dijo con los ojos ardiendo. No eres menos mujer por eso. Y no estás sola, porque si el destino te robó una parte de ti, tú le robaste al mundo el coraje de decir la verdad. Y eso, Catalina, eso no lo puede matar nadie. Ella lo miró. Las lágrimas por fin cayeron, no por debilidad, por liberación, ¿y si no puedo recuperarlo? Preguntó, ¿y si mi cuerpo ya no puede sanar? Mateo apoyó su frente contra la de ella. Entonces crearemos otra forma de ser familia, porque lo que tú y yo tenemos no depende de vientres, sino de almas. La decisión fue inmediata. Ese documento no se ocultaría. No solo era evidencia contra los Carrillo, era la prueba de una vida robada y merecía justicia. El día del juicio, Catalina se presentó con un vestido azul marino sencillo. No llevaba maquillaje, solo su rebozo rojo, el mismo que usó el día que fue vendida. Esta vez, no para esconderse, sino como bandera. Cuando el juez pidió que hablara, su voz no tembló. Mi nombre es Catalina Carrillo Sandoval, dijo, y estoy aquí no solo para denunciar a quienes quemaron mi casa, falsificaron escrituras y atentaron contra mi vida. Estoy aquí para revelar la verdad que mi propia sangre intentó sepultar. Le entregó el documento al juez. La sala estalló en murmullos. Mi madre, Leonor Sandoval, ordenó que me fueran administradas sustancias para impedir que pudiera tener hijos. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. Por años me hizo creer que estaba enferma, que era defectuosa. Todo para asegurar que yo no manchara el apellido con sangre indígena. El juez se quedó helado. Doña Leonor, sentada al fondo, se levantó bruscamente. Eso es mentira, gritó. Eso es difamación. Tú no sabes lo que era protegerte de ti misma. Pero Catalina no la miró, porque ya no necesitaba su reconocimiento. Durante años viví creyendo que no era digna de amor, que ningún hombre podría quererme completa. Pero este hombre que está a mi lado, dijo, señalando a Mateo, me enseñó que el amor no pide perfección, pide verdad. Mateo se levantó también, se quitó el sombrero. Soy Mateo Yáñez, hijo de Juana Yáñez, apache de la Sierra del Sur, dueño legítimo de la veta de plata que intentaron robarme, sobre mi honor. Juro que todo lo dicho aquí es cierto. El juez, con el rostro rígido, tomó los papeles, miró a la sala. Este tribunal acepta el documento como prueba. Se abrirá una investigación formal contra la señora Sandoval por daños, manipulación médica y conspiración de herencia. Catalina cerró los ojos, no por agotamiento, sino porque, por primera vez en su vida, sentía que la justicia se abría paso. No sabía si su cuerpo podría sanar, pero su espíritu sí. Y ese día, en medio de una sala llena de rostros asombrados, una mujer a la que todos creyeron vencida, volvió a nacer. Los días siguientes al juicio fueron como un amanecer lento, tras una tormenta feroz. Nadie hablaba en voz alta en San Ignacio del Río, pero todos sabían que algo había cambiado. Por primera vez en generaciones, un apellido poderoso había sido arrastrado al polvo, y nadie salió a limpiarlo. La investigación se aceleró. El juez, respaldado por nuevos testigos y la presión pública, emitió órdenes de cateo contra propiedades de la familia Carrillo. En las oficinas del notario municipal se encontraron documentos falsificados, pagos secretos y registros que demostraban cómo la familia había utilizado su poder para desplazar a campesinos y para apropiarse de tierras indígenas bajo contratos ilegítimos. Los periódicos de la capital enviaron reporteros. Una nota se repitió en todos los titulares de los días siguientes. Mujer humillada en subasta denuncia a su propia familia y destapa red de corrupción. El linaje no la protegió, su verdad la liberó. Pero lo más impactante no fue lo legal, fue lo simbólico. La gente del pueblo, antes silenciada por respeto o miedo, comenzó a actuar. Primero fueron las mujeres de San Pablo, que colocaron rebozos rojos en las puertas de sus casas, como señal de apoyo a Catalina. Luego, los niños del valle, que colgaron cintas bordadas con frases como «Nadie se vende» y «El alma no tiene precio frente al juzgado». Y finalmente, en un acto espontáneo pero devastador, una procesión silenciosa recorrió la hacienda Carrillo. Más de 100 personas, campesinos, madres, abuelas, hombres que antes callaban, caminaron desde la iglesia hasta las puertas de la propiedad de doña Leonor. No gritaban, no llevaban antorchas ni armas, solo llevaban objetos que la señora alguna vez había despreciado. Pan de maíz,
canastas tejidas, flores silvestres y rebozos, cientos de rebozos. Cuando llegaron a la entrada, Catalina, vestida con su falda sencilla y el rostro descubierto, dio un paso al frente, colocó sobre la reja de hierro el mismo rebozo rojo con el que fue vendida. Ya no lo necesitaba, no como armadura, no como sombra. Este fue el símbolo de mi vergüenza, dijo. Hoy se convierte en el símbolo de mi dignidad. Los demás comenzaron a colgar los suyos, rebozos azules, verdes, amarillos, viejos y nuevos, de todas las texturas. La entrada de la hacienda quedó cubierta por una cortina de telas multicolores, que ondeaban con el viento como una bandera de liberación. Desde dentro, doña Leonor observaba todo con los ojos duros, pero la boca temblorosa. Nadie le gritaba, nadie la atacaba, pero nunca antes había sentido tanto juicio en tanto silencio. Esa misma semana, las autoridades regionales congelaron sus cuentas. El senador Argüelles fue citado a declarar por tráfico de influencias. Ramiro desapareció de la vida pública y la hacienda Carrillo quedó vacía. Mientras tanto, en el rancho que antes fue ceniza, la reconstrucción comenzó, pero no solo de paredes y techos, sino de algo más profundo. Los vecinos ayudaron a levantar una nueva estructura, los niños trajeron piedras decoradas, las mujeres de San Pablo tejieron nuevas cortinas. Mateo, con la calma de quien ha aprendido a empezar desde cero, reconstruyó el huerto, ahora más amplio, y en el centro de la nueva cabaña, Catalina colocó un telar, uno grande, uno que usaría no solo para crear rebozos, sino para enseñar a otras mujeres, una escuela de tela, de palabra y de alma. ¿Y ahora qué somos?, le preguntó Mateo una noche, mientras observaban el fuego bailar en la chimenea reconstruida. Somos lo que nadie pensó que seríamos, respondió Catalina con una sonrisa. Sobrevivientes que se convirtieron en leyenda. Mateo la miró con ese respeto absoluto que nunca había cambiado desde el primer día. No, somos justicia viva, porque cuando el amor se mezcla con verdad, se convierte en algo sagrado. Esa noche, en medio del susurro de los árboles y el murmullo de los grillos, Catalina Carrillo supo que su historia no terminaría ahí, porque la justicia divina no siempre cae del cielo con rayos. A veces, florece lentamente en el corazón de quienes se atreven a decir, ya basta. La primavera llegó como una bendición anticipada ese año. Los campos del valle reverdecieron como si la tierra misma quisiera olvidar el invierno de fuego y traición. Las bugambilias colgaban como cascadas rosadas por las paredes de la nueva casa, y el aire llevaba el perfume de flores silvestres y maíz recién molido. Catalina caminaba descalza por el jardín. Ahora en plena expansión, había niños que reían entre los surcos, mujeres que cosían bajo un tejado improvisado, y ancianos que compartían historias de antes, como si de pronto la vida tuviera sentido de nuevo. Mateo la observaba desde la loma donde había colocado las vigas para una futura sala comunal. Su mirada, oscura como la tierra mojada, se iluminaba cada vez que la veía reír. ¿Estás lista para un paseo?, le preguntó esa tarde. Con una sonrisa discreta, Catalina levantó una ceja. ¿A dónde? A dónde empezó todo. Ella lo siguió sin más preguntas. Subieron a caballo como la primera vez, pero esta vez sin miedo, sin un pasado que los persiguiera. El camino serpenteaba entre encinos y arbustos en flor, y el viento parecía bendecirlos en cada curva. Cuando llegaron a la cima del cerro, el sol estaba en su punto más bajo, tiñendo de dorado todo el paisaje. Ahí, en ese mirador natural, Mateo había preparado algo sencillo, pero profundamente significativo. Un altar de piedras con flores silvestres, un paño rojo idéntico al del día de la subasta, y una pequeña caja de madera tallada. Catalina se quedó en silencio. Aquí fue donde te vi por primera vez. Aunque tú no me viste, a mí, dijo él, con voz baja. Fue aquí donde escuché que iban a vender a la hija deshonrada de los Carrillo con un saco en la cabeza. Aquí, donde decidí que nadie más iba a decidir por ti, ni por mí. Catalina sintió que la brisa le acariciaba el alma. Y tú no sabías quién era yo, susurró. Solo sabías que estaba sola, y con eso me bastó. Mateo se arrodilló, pero no con teatralidad. Lo hizo con la humildad de quien entrega todo lo que es. Catalina, tú no eres mi esposa porque te compré. Eres mi compañera porque me elegiste. Porque tú viste en mí al hombre que ni yo sabía que podía ser. Hoy, quiero preguntarte otra vez. Sin contrato, sin testigos, sin pasado. Solo tú, yo
¿Y este cielo? Abrió la caja de madera. Dentro había un anillo forjado a mano. No era de oro lujoso, era de plata pura, con 2 símbolos grabados, una serpiente y un colibrí. Las marcas de su linaje apache. ¿Quieres casarte conmigo, Catalina? No para olvidar lo que fuimos, sino para fundar lo que aún podemos ser. Las lágrimas de Catalina no eran de dolor, ni de duda. Eran lágrimas antiguas, que habían esperado siglos en su sangre mestiza, para ser derramadas por una razón noble. Sí, respondió con voz firme y ojos cristalinos. Sí, Mateo, y que esta tierra y estos cielos sean testigos de que lo que nace del alma jamás muere. Se abrazaron largo tiempo. No hubo fuegos artificiales ni aplausos, pero hubo algo más poderoso, el rugido suave de la tierra aprobando la unión. Esa noche, mientras descendían a casa, Catalina no llevaba velo, ni vestido blanco. Solo llevaba su rebozo rojo al viento, como una bandera viva que decía: aquí no se rinde nadie, aquí se ama con toda el alma. Dicen que cuando 2 almas se encuentran en la tierra y no huyen de su verdad, las estrellas allá arriba se acomodan para contar su historia por generaciones. Y así ocurrió con Catalina Carrillo y Mateo, el guerrero del desierto. No mucho después de la ceremonia íntima en la cima del cerro, celebraron su unión frente a todo el pueblo. No hubo lujos, pero sí hubo milagro. La iglesia de adobe fue adornada con bugambilias y velas artesanales. El sacerdote del Valle Viejo y casi ciego dijo que nunca había sentido una energía tan pura entre 2 seres humanos. Catalina caminó al altar con su rebozo rojo sobre los hombros, pero ya no como una prenda de vergüenza. Ahora era símbolo de resistencia y de amor digno. Mateo la esperaba con un rostro sereno, vestido con ropas que tejieron entre todos los habitantes del pueblo. En su pecho llevaba un broche de obsidiana en forma de colibrí, símbolo de su abuela apache. Hoy no solo se casan 2 personas, dijo el sacerdote. Hoy se cierra una herida ancestral y se siembra algo que durará más allá de ustedes. Las palabras quedaron grabadas en el alma colectiva del pueblo. Desde aquel día, el rancho renacido se convirtió en un refugio. Catalina fundó una pequeña escuela para niñas, donde no solo enseñaba a leer y escribir, sino a reconocerse como dignas, valientes y valiosas. Mateo amplió el taller de orfebrería que construyó junto a la mina, enseñando a jóvenes del valle el arte de transformar la plata en belleza. Pero más aún, les enseñó a trabajar con el alma. Años después, cuando nacieron sus 2 hijas, Almendra y Soledad, el pueblo celebró como si hubiesen llegado las hijas de la primavera misma. Eran niñas fuertes, de mirada sabia, mezcla perfecta del linaje apache y la sangre mestiza de Catalina. Pero lo más impresionante fue lo que ocurrió más allá de sus tierras. La historia de Catalina llegó hasta la capital, convertida en artículo, en canción popular y, eventualmente, en leyenda. Se la contaban en ferias, en reuniones, en fogatas familiares. La mujer del saco que fue vendida y se convirtió en madre de una revolución silenciosa. Cada vez que alguien del norte hablaba de justicia con ternura, de dignidad con poesía, el nombre de Catalina Carrillo era pronunciado con respeto. Una tarde de abril, cuando los campos estaban en flor y el viento traía el aroma del nopal cocido, una mujer joven llegó al rancho. Tenía los ojos cansados y una niña pequeña en brazos. Catalina la recibió con pan recién hecho y té de flor de azahar. Vengo, porque escuché que aquí no se juzga a nadie por su pasado. Aquí solo preguntamos si deseas empezar de nuevo, respondió Catalina, tomándola de la mano. Así comenzó lo que luego se conocería como la Casa del Rebozo, un refugio para mujeres rechazadas, maltratadas o simplemente perdidas. Algunas llegaban con bebés, otras con cicatrices invisibles, pero todas encontraban en Catalina a alguien que no solo las entendía, sino que ya había caminado por ese mismo infierno. Y Mateo seguía siendo el guardián del cerro, el esposo que jamás dudó, el hombre que demostraba que el amor no tiene que ser perfecto, solo verdadero. Los años pasaron. Los cabellos de Catalina se cubrieron de hilos de plata, y las manos de Mateo se volvieron más rugosas, pero también más sabias. Sus hijas crecieron entre libros, leyendas, y el ejemplo de 2 padres que jamás se rindieron. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, Catalina se sentó con Almendra y Soledad frente al fuego. «¿Por qué nos llamamos así?», preguntó Soledad. Catalina sonrió.
porque la soledad me enseñó a valorar la compañía verdadera. Y la almendra, aunque dura por fuera, guarda un corazón dulce y nutritivo. Las niñas rieron, y Mateo las abrazó a las 3. En ese momento, sin necesidad de palabras, supieron que habían logrado algo que ninguna riqueza ni título podía ofrecer, una vida con propósito, y así, mientras el fuego crepitaba y las estrellas giraban sobre ellos, comenzó la leyenda de la mujer que fue vendida por su familia, del apache que vio el alma antes que el rostro, del amor que desafió al poder, y de una comunidad que renació gracias a la valentía de elegir lo correcto por encima de lo conveniente. Muchos años después, cuando los nombres de Catalina y Mateo fueron tallados en piedra en el centro del pueblo, una inscripción simple quedó grabada. Aquí vivieron dos que no fueron perfectos, pero fueron valientes. Y por eso, el mundo cambió para mejor. Y así termina nuestra historia, querida audiencia. Pero tal vez, solo tal vez, está comenzando en el corazón de alguien que, al escucharla, decide también elegir el amor sobre el miedo, en un mundo que muchas veces juzga por las apariencias y desprecia a quienes se atreven a ser diferentes. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor no se mide en monedas, estatus ni linaje, sino en la dignidad con la que enfrentamos la vida y la ternura con la que elegimos amar. Catalina y Mateo, cada uno marcado por sus propias cicatrices, encontraron en el otro no una salvación mágica, sino un espacio de comprensión donde sanar era posible. Su viaje no fue fácil ni lineal, y por eso es tan poderoso, porque representa la realidad de quienes han sido rechazados, silenciados o subestimados, pero que aún así deciden caminar con la cabeza en alto. Esta historia no es solo una novela de época, es un espejo para quienes buscan justicia en un mundo desigual, una brújula para quienes han sentido que su origen es motivo de vergüenza, un consuelo para quienes han sido comprados, vendidos, traicionados y aún así creen en el amor, porque si algo nos deja esta leyenda, es la certeza de que los corazones valientes pueden construir hogares donde antes solo había ruinas, y que amar, con todo y las cicatrices, sigue siendo el acto más revolucionario de todos. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete a Relato del Alma Apache para no perderte más leyendas que nos recuerdan quiénes somos. De dónde venimos y hacia dónde aún podemos ir. Gracias por escuchar con el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate y no dejes de creer.